Muy buenos días. La gente le quiere votar a un mundo que no existe, por lo menos bajo las condiciones actuales. Soborno, debilidad institucional, sanciones internacionales, injusticia por doquier. Solo vamos a estar mejor, como dice el eslogan que acabo de leer, cuando se vote a mundos que puedan ser totalmente diferentes. Los relatos sobre las etiologías de las sanciones de la OFAC para justificar la supuesta ilegalidad con la cual se le está juzgando al expresidente, hoy quiero desarrollar desde tres perspectivas. Hoy quiero hablar sobre tres temas fundamentales. ¿Por qué vinieron las sanciones de los Estados Unidos? ¿Cuál es el fundamento de su marco normativo? ¿Quién fue Sergei Magnitsky? ¿Quién fue el personaje, que es ruso, cuyo nombre dio origen, en su honor, a la citada ley? En segundo lugar, ¿en qué consiste la orden ejecutiva 13818, por medio de la cual se congelan los activos de los sancionados? Por otro lado, quiero comentar un poco cuáles son las diversas narrativas de un grupo de paraguayos que son acólitos al señor expresidente, otros al señor vicepresidente en ejercicio, para defender la supuesta ilegalidad, el abuso de dicha ley en el Paraguay, la intromisión de los Estados Unidos en la soberanía paraguaya. Y por otro lado, por último, no menos importante, me gustaría poder explicar las narrativas que también existen en términos de creencias culturales en la mayoría de los paraguayos, no solo en el grupo que defiende a los sancionados, sino que cuáles son las narrativas que tenemos todos los paraguayos, inclusive yo mismo, sobre cómo debemos actuar cuando un país extranjero, conforme a su cultura, conforme a su marco conceptual, conforme a su noósfera, a su manera de ver el mundo, actúa en otro país y nosotros con nuestra cultura, que es totalmente diferente, queremos solucionar los problemas que nos crean los protocolos dentro del imperio de la ley de otros países que son mucho más desarrollados. Veamos. Quien tenga Wikipedia en su computador y sabe buscar, puede leer quién fue Sergei Magnitsky, un ciudadano ruso. Su nombre completo es Sergei Leonidovich Magnitsky, ruso que nació el 8 de abril de 1972 y murió en prisión el 16 de noviembre del 2009. Fue abogado y auditor ruso que fue arrestado en la Rusia del cronicapitalismo de Vladimir Putin y fue muerto en custodia. Exactamente el 16 de noviembre del 2009 fallece debido a que permaneció en prisión 358 días de manera ilegal por haber denunciado sobornos, robos, fraudes, estafas y también violaciones de los derechos humanos en el Estado ruso. Un Consejo de Derechos Humanos creado por el Kremlin descubrió que había recibido varias golpizas justamente antes de morir. Su caso, dice Wikipedia, se ha convertido en una causa célebre internacional y llevó a la adopción de la ley Magnitsky, que fue reglamentada por Donald Trump, orden ejecutiva 13818. El objetivo es sancionar a políticos que han ejercido el poder o que están en el ejercicio del poder conforme a un montón de delitos considerados por los norteamericanos que podrían haberse o que se han cometido en territorio que no es territorio estadounidense y conforme dice la propia orden ejecutiva 13818, para poder aplicar a dicha ley, para poder ser apto, capacitado, idóneo para que esa ley te pueda caer encima, tenés que tener las siguientes características. En primer lugar, tenés que ser un corrupto que socava los valores que constituyen la base esencial de las sociedades estables. O sea,
vos tenés que poder chequear, poder machear con estas características. Si vos sos un corrupto, ¿verdad?, que socavás valores fundamentales de sociedades estables, ya cumplís con el requisito. Sociedades que son seguras y funcionales y vos sos atentás contra esas sociedades, estás jodido. Tenés que tener la capacidad de impactar de manera devastadora en las personas, graves. Tenés que poder debilitar las instituciones democráticas. Se tiene que tener pruebas de que tú has degradado el Estado de Derecho, que tú has desarrollado actividades que perpetúan conflictos violentos, que tu persona facilitó actividades de personas peligrosas y que tu vida misma socava los mercados económicos y que atentás contra la estabilidad de sistemas políticos y sistemas económicos, por ser una amenaza, dice, contra la estabilidad de ambos sistemas políticos y económicos. Si todas esas condiciones vos reunís esas condiciones, entonces se te puede sancionar, que es lo que pasó con el señor expresidente. Si estas son las etiologías por las cuales se te sanciona. Yo pude leer y tiré un tuit hace pocos días que hay gente que dice que la sanción de activos, entrando ya en las diversas narrativas que justifican la ilegalidad y la injusticia, comillas, supuesta, de esta sanción a estos dos ciudadanos paraguayos, porque hay que buscar y hay que presumir también de que ellos pudieran estar inocentes y de que sea una estratagema política. Entonces yo voy a explicar la primera narrativa. Hay gente que dice que la sanción de activos, congelamiento de activos, es una pena únicamente política y que si el expresidente, en el caso del expresidente, no fuera un actor político preponderante, no se preocuparían los Estados Unidos de aplicarle esta ley y esta orden ejecutiva 13818 que le aplicaron, le congelaron todos sus activos. En realidad, dicen las narrativas, y es muy lógico este pensamiento, lo quieren sacar del poder. Por eso nomás le buscan la quinta pata, ¿cómo es? La quinta pata al gato. Entonces, como si fuera una conspiración secreta de los Estados Unidos, única y exclusivamente para sacarle del poder de manera sigilosa al señor expresidente y a sus fans, ¿verdad? A su grupo de acólitos. Sin embargo, cuando uno lee la norma 13818 de los Estados Unidos que fundamenta la sanción, uno allí dice que no hay, o ve que no hay ninguna conspiración secreta. De manera alta y clara, la orden ejecutiva a cara descubierta le sacaron la visa a él y a sus familiares, no pueden tocar territorio norteamericano. En segundo lugar, le congelan sus activos. Lo que busca es impedir que ejerzan poder en países extranjeros, porque son personas de la clase política que son amenazas, repito, para la estabilidad de los mercados políticos y económicos internacionales. O sea, lo dicen todos, sí, es cierto, porque son políticos y porque pueden volver a tener poder, y ya sabemos cómo actúan cuando tienen poder. Queremos impedirle que tengan poder. O sea, no es ninguna conspiración secreta, es una sanción abierta, única y exclusivamente porque degradan el Estado de Derecho, perpetúan conflictos violentos, se referirán al terrorismo, porque facilitan la actividad de personas peligrosas, no sé a quién se referirán, a Messer, a gente del avión iraní, no sé si Calais sigue siendo peligroso, porque socavan mercados económicos. Supongo que ese socavamiento será por el contrabando que entra al Brasil, que no lo hace Carter, pero lo hacen sus revendedores. Quizá ellos tengan pruebas de que hay lavado de dinero, qué sé yo. Entonces, no quieren más que el expresidente y que también el vicepresidente puedan tener la lapicera. En contra de la lapicera es explícitamente la sanción. Entonces, esa es la primera narrativa. Antes de seguir con estos comentarios, si les gusta, ¿verdad? Les pido que den me gusta, que también puedan comentar lo que yo estoy comentando y por otro lado que hagan clic y se suscriban a estos canales de YouTube. Y hay otras narrativas, pero vuelvo a insistir, si no fueran actores políticos,
relacionados con el poder, esta sanción quizá no sería tan rápida. Si los sancionados no estuvieran en alguna campaña, eso digo yo nomás, para alguna elección inminente, quizá también la sanción no sería tan pública con comunicados de prensa. El señor embajador hace todo un rito cuasi religioso, ahí nos ponemos todos en la misa y él hace de sacerdote del poder. Y tenemos que escucharle. Entonces, vamos ahora a las narrativas. También dicen, en segundo lugar, que es una conspiración del globalismo LGBT. Los pro aborto le quieren sacar a Cartes. Los pro aborto, porque él no está a favor del aborto y puede ser posible. Los todas, todos, todes, ¿verdad? Para degenerar a nuestros hijos, están muy preocupados por Cartes. Y todos aquellos que quieren destruir, ¿verdad?, la patria y la familia, porque el señor Cartes es un ejemplo seguramente de patriotismo y de hombre de familia y de creyente. No sé, yo no conozco, pero puede ser. Entonces ponen eso. Es una conspiración también de empresarios, dicen otros, que quieren quedarse con las empresas del señor expresidente, lo que hará perder empleos e impuestos a la nación. No sé, habrá una corrida, yo creo que no va a haber, ni hubo. También otros dicen que es una abierta intromisión de los Estados Unidos únicamente por intereses geopolíticos como el agua, litio, petróleo, energía, etc. También dicen que es una invasión del comunismo ateo y del socialismo marxista-leninista. En fin, el señor expresidente es víctima de todas estas cosas. Y bueno, el problema es nuestra cultura, digo yo. ¿Qué es lo que está pasando hoy como consecuencia de esta sanción? Vamos al mercado económico primeramente. Sistemas económicos. En países primitivistas, en ausencia de mercados secundarios de valores dinámicos, las noticias de actos corruptos y fraudulentos no se reflejan de inmediato en el mercado de valores. No fue como en la crisis norteamericana o ahora la crisis de loyas americanas en el Brasil, donde fraudes descubiertos rápidamente se reflejan en la pérdida de la valorización de las acciones representativas de tal o cual empresa. En Paraguay no pasa eso y espero que no pase. Los precios de bonos y acciones en Paraguay no sufren muchas turbulencias, en modo diferente sí en el sector real de la economía, no en el mercado de valores, sino en el sector real de la economía y en el mercado político. Yo creo que sí hay algunas movidas que pueden ser consideradas significativas. Luego de la sanción del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos con comunicados ruidosos, repito, desde los grupos empresariales Luksic, de Andrónico Luksic, y Cartes, de Horacio Cartes, en modo alto y claro, con comunicados firmados formalmente por ambos grupos, se inició un proceso de retiro del expresidente, sea cual fuere su participación, sus intereses en dichos grupos. Supongo que en estos momentos se están procesando cambios en los controladores accionarios de dichas empresas y también yo creo que eso de manera ruidosa, repito, pero en la ANR yo creo que también hay cambios dentro del poder hegemónico, de la torta del poder, pero eso sí se hace en modo silencioso, como es la tradición del partido. Yo creo que también se están procesando cambios en la distribución del poder hegemónico intrapartidario. La ANR de hecho no hace luego canibalismo político. Cuando alguien falla, como ya muchos a los ojos, han fallado, ¿verdad?, a los ojos de los afiliados del partido o caen en desgracia, se los manda al ostracismo para que desaparezcan de la mente de la gente. Hay dos ejemplos que pude anotar. El de Lino Oviedo, ahora, reciente, y el de Natalicio González, es un ejemplo ya más histórico. La OFAC sacó también a HC de la foto familiar de la lista 1. Ya no se lo ve al señor expresidente en las reuniones, en las fotos, cuando inclusive aparecieron líderes de Fuerza Republicana, ya no estaba
en una especie de abrazo republicano, ya no estaba el señor Cartes. Otros que yo veo hoy es el señor Núñez, el señor senador, le llaman Bachi Núñez, y el señor Galaverna, también senador, hombre de campañas, ambos muy dinámicos, habladores. También a los dos yo ya los veo que lo han puesto en un rincón mirando a la pared para que ya no aparezcan en Instagram, en Facebook, etcétera, al lado del candidato Peña, doctor Peña. Y por otro lado también pude ver que el propio señor Núñez, senador, representante de Villa Ayes, senador nacional, ha sacado las iniciales Honor Colorado o HC de los flyers que están dentro de su imagen de campaña. Claro, el diputado, el candidato a senador, ¿verdad? Pero era diputado chaqueño, me equivoqué allí, pensé que ya era senador. El diputado chaqueño, cuyo secretario recibía puntualmente más de $100,000 mensuales del expresidente, anoté acá, ya sacó la sigla HC de sus flyers de campaña. Mientras tanto, Peña está también con poca campaña. Lo he visto en algunas redes sociales jugando con la manguera en el jardín con su señora. Es una buena imagen. También lo vi al candidato Colorado en Cascabel visitando la feria agropecuaria de Cascavel, Paraná, a 100 y pico de kilómetros de Ciudad del Este, mientras se hacen los traspasos de poder que seguramente su grupo político está teniendo que dar al grupo opositor al cual le han ganado las elecciones internas, pero que ahora con las sanciones están pidiendo pedazos de torta para aparecer en la foto con él. O sea, está vendiendo fotos de Fuerza Republicana, representantes de Fuerza Republicana están vendiendo sus fotos para el Instagram del candidato oficial. Yo supongo también que los apoderados de los bloques y los líderes republicanos estarán hablando. Es más, yo creo que los negocios que iba a hacer el grupo oficialista del Partido Colorado estaban sin dueño después de las sanciones. Así como perdieron valor las empresas en el mercado económico, las empresas en el mercado político, con fines de lucro muchas de ellas, en el mercado político. Negocios que se hacen desde el poder perdieron valor y los dueños que iban a tomar esas empresas para seguramente obtener beneficios económicos desde el poder, están en este momento traspasando esos negocios o esas promesas de negocios o pedazos de poder en el organigrama del Estado o clientelismo político o pedazos del presupuesto nacional, están traspasando a el grupo que está vendiendo su foto para la campaña. Eso es lo que por lo menos estoy suponiendo, una hipótesis. Dicho esto, hay una cuestión cultural sobre la cual quiero hablar. En ambos casos, ¿verdad?, la sanción, las narrativas que dicen que la sanción es injusta, y en el caso de lo que está pasando, que supongo que el señor expresidente está traspasando o queriendo traspasar acciones o deudas que tienen con él. Él es acreedor de muchas empresas, pagarés que él tiene de otros. Más de 200 millones de dólares, casi 250 millones de dólares creo que él tiene, que se le debe a él más o menos el valor del robo descubierto por Magnitsky y por el cual se le mató a Magnitsky en Rusia. Ese es el valor más o menos de lo que se le debe al señor Cartes. Yo creo que lo que está pasando en este momento es que todo eso, si él quiere pasar a familiares, a amigos, no sé qué es lo que estará haciendo en realidad, eso no le va a aceptar la OFAC. Tampoco creo que le acepten los bancos privados, de que él transfirió acciones o empresas a personas muy cercanas en la perspectiva familiar o política, creo yo. Yo creo que hasta la Comisión Nacional de Valores le podría hacer ojos ciegos, no ver, hacerse alguien votado. Pero bancos privados yo no creo. Y también creo que hasta el Banco Central puede hacerse el desentendido. La justicia paraguaya, de hecho, no hay por qué creer de que algo va a hacer.
Entonces, los paraguayos, yo creo, y en especial los que asesoran al señor expresidente, quieren resolver un problema de sanción estadounidense con protocolos estrictos del modelo estadounidense. Nuestros temas son supuestos alianzas con terroristas, lavado, estabilización de mercados económicos, políticos. Todo eso tiene su protocolo de por qué te sanciono y protocolo de qué tenés que hacer para que deje de sancionarte, para salir del Inforcom internacional, que se llama OFAC. Yo creo que nosotros queremos solucionar eso a lo Paraguay, ¿verdad? Con metodología y mentalidad paraguaya, con cultura hispano-guaraní. Acato pero no cumplo, decían los Domingos Martínez Irala y eso. Cuando venían las cédulas reales y le decían, no vayas más a explotar a las indias, no vayas más a tener esas encomiendas que son salvajes, tengan una sola esposa, váyanse a la misa. Y acá le mandaban y le decían, acato, señor rey de España, pero no cumplo. Entonces el mismo modelo queremos hacer ahora, acatar, pero no cumplir. Nosotros queremos hacer eso. Un problema al margen de la ley, que es del territorio físico, de la ley del territorio físico y del territorio digital estadounidense, queremos resolver a lo Paraguay. Acato, pero no cumplo, ley ni embotado. Algo que es cultural anglosajón, con imperio de la ley, con independencia de poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, donde se cumple el manual de procedimientos, donde si se viola la ley se castiga. Queremos resolver, repito, con la cultura hispano-guaraní hasta lusitana, diría yo, porque hay también brasileros y eso, acato pero no cumple. Entonces, haciendo una metáfora, nos presentan el problema de un Ford estadounidense, de primer nivel, que se descompuso, de un Chevrolet o de un Tesla, que es high-end, de última generación, eléctrico, y nos dicen, se descompuso esto, así se arregla, lleva al taller del representante o concesionaria autorizada y nosotros llevamos a un taller Mangodul y queremos allí atar las piezas desgastadas con alambre o queremos poner una pieza vieja usada. En Paraguay nomás yo he visto muchísimos talleres de piezas usadas o el Tesla decía vamos a cambiar por un chileré nomás en el modelo nuestro. Con mucha honra los paraguayos se mueven en el chileré, pero eso no es la norma norteamericana, estadounidense. La norma estadounidense es una pieza se descompone, se saca la pieza y se cambia la pieza. Un vehículo se descompone y ya tiene luego muchos años de descompuesto, como es el marco institucional paraguayo, y se cambia los que manejan el marco institucional. Acá, o se cambia el auto, como hacen los norteamericanos. Acá queremos nomás así, media boca. Los estadounidenses por lo general cambian piezas o buscan máquinas nuevas. A veces les sale bien, le salió bien Fernando Henrique en Brasil, ¿verdad? Y a veces les sale mal, como Rodríguez le salió mal en 1989. Cambiaron a un dictador por alguien que después había sido que era relacionado con el tema de las drogas. Y también yo creo que algo hubo de intromisión o sugerencia norteamericana y se fue un personaje que era presidente, que tampoco era la octava o la décima o la undécima maravilla del mundo, ¿verdad? Pero cambiamos, ¿cómo es que dicen? 6 por media docena, o cambiamos 6 por 4, porque en realidad lo que se hizo fue que llegó HC y comenzamos a partir del gobierno del señor Horacio Cartes a endeudarnos. Solo Horacio Cartes nos endeudó más o menos entre 4.000 y 5.000 millones de dólares. Y solo cuando el señor Cartes tomó el poder comenzó el déficit fiscal en el Paraguay. Antes del expresidente no teníamos déficit fiscal y no teníamos una deuda externa. 2.800 por ahí dejó el gobierno anterior al señor Cartes, y el señor Cartes agarró 2.800 millones de dólares de deuda y 4.000 más por ahí le sumó. Y después vino el señor presidente actual y sumó 6.000 millones más. Entonces, en Paraguay nosotros queremos hacer chapería y pintura para disimular los estragos que ya tiene una máquina que ya no funciona y que hay que cambiar. Esa es la política paraguaya. Lo mejor que nosotros hacemos en Paraguay,
es cambiar por un vehículo del mercado secundario. Y así esto no va a funcionar. Muchísimas gracias y muy buenos días.